Eligió la temática de qué es lo que consumen con mayor preferencia las personas en relación a los alimentos orgánicos como las frutas, los cereales y hortalizas, por lo que se hizo una serie de preguntas a un determinado conjunto de personas. Planteamiento del problema. En Bolivia el consumo de frutas, cereales y hortalizas es una parte integral de la dieta de la población. Sin embargo, existe una falta de información detallada sobre las preferencias de los consumidores en términos de precios, cantidades y regiones de procedencia de los productos agrícolas. El problema radica en la ausencia de datos específicos sobre las preferencias y disposición a pagar de los consumidores bolivianos de frutas y cereales y también hortalizas. La falta de información precisa dificulta la toma de decisión. Objetivo general: analizar las preferencias de los consumidores bolivianos en términos de precio, cantidad y origen geográfico de frutas, cereales y hortalizas. Objetivos específicos: determinar el rango de precios aceptables para los consumidores, evaluar la cantidad promedio de productos que los consumidores estarían dispuestos a adquirir, identificar las preferencias de los consumidores en cuanto al departamento de origen de los productos agrícolas. Relación de la investigación. Esta investigación es crucial para mejorar la eficiencia del mercado agrícola en Bolivia, al proporcionar información detallada sobre las preferencias de los consumidores. Facilitará la toma de decisiones informadas para productores, comerciantes y otros actores del sector. A pesar de los esfuerzos para obtener datos precisos, se reconoce que la investigación puede verse limitada por la disponibilidad de participantes y la posibilidad de sesgos en las respuestas de la encuesta. Formulación de la hipótesis. Hipótesis 1. Existe una relación significativa entre el precio de los productos agrícolas y la disposición de los consumidores al comprarlos. Hipótesis 2. La cantidad de productos agrícolas que los consumidores están dispuestos a adquirir está influenciada por sus preferencias geográficas. Hipótesis 3. La viabilidad económica de la investigación impacta directamente en la calidad y cantidad de datos recopilados. Método de investigación. La metodología que se utilizó fue la descriptiva, ya que se recolectó información de varias personas con el fin de obtener una información confiable y que ayude a la toma de decisiones. Fuente de información. Se utilizó información primaria y secundaria porque se preguntó a otros negocios qué es lo que más vende respecto a los alimentos orgánicos, y secundaria de otras encuestas más grandes de empresas que se dedican a realizar investigaciones de mercado. Método de recolección. Descriptivo, donde se realizó una encuesta, se tabuló el libro de Excel y se tomó diferentes variables tanto cualitativas como cuantitativas. Género. Del total de los encuestados se puede observar que el 52.5% pertenece al género femenino y el restante con el 47.5% pertenece al género masculino. ¿Cuál es su edad? Se puede observar que el rango de edades entre los encuestados es el 52.5%. Son de 22 a 25 años. El 22.5% está entre los 18 a 21 años y por último el otro 22.5% está entre los 26 a 29 años. Por lo que se puede decir que según los datos obtenidos, los alumnos encuestados se encuentran en un rango de edades entre los 22 a 25 años. ¿Qué tipo de producto consume usted? Se puede observar que del total de los encuestados el 42.5% consume frutas, el 32% consume hortalizas y por último el 25.5% consume cereales. ¿Qué tipo de cultivo prefieres? Se puede observar que del total de los encuestados el 55.5% prefiere un cultivo convencional y por otro lado el 44.5% de los encuestados prefiere un cultivo orgánico. ¿De qué departamento cree que proviene la mayoría de los cultivos? Mediante los resultados se puede observar
que con un 37% perciben que la mayoría de los cultivos provienen de Santa Cruz, mientras el 31% considera que la mayoría de los cultivos provienen de Cochabamba. Seguido de eso está con el 12.5% quienes perciben que de La Paz provienen la mayoría de cultivos. Luego está el 9% quienes consideran la mayoría de los cultivos provienen de Tarija. Y por último, el 8.5% consideran que la mayoría de los cultivos provienen de Sucre. ¿En qué temporada cree que se cultiva la mayor parte de los alimentos? De acuerdo con la encuesta, nos da los siguientes resultados. Con el 45% creen que la mejor temporada para cultivar es en primavera, mientras que el 42.5% considera que verano es la mejor temporada para cultivar. Y por otro lado, el 11.5% perciben que la mejor temporada para cultivar es en invierno. ¿Qué cantidad en kilogramos consumiría el año de productos que eligió? De acuerdo a la encuesta, el 36.9% de los encuestados consumirían más de 40 kilogramos al año. Luego, el 32.7% consumirían entre 31 a 40 kilogramos al año. Seguido a eso tenemos el 16.6% consumiría de 21 a 30 kilogramos al año. Y por último, el 13.2% consumiría entre 10 a 20 kilogramos al año. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por el producto que eligió en bolivianos? Podemos observar que la mayoría con un 32% estaría dispuesto a pagar 21 a 25 bolivianos. Luego, un 29.3% está dispuesto a pagar más de 25 bolivianos. Seguido a eso tenemos un 23.8% está dispuesto a pagar 16 a 20 bolivianos. Y por último, un 15% está dispuesto a pagar entre 10 a 15 bolivianos. ¿Cuál sería el total de ingresos que destinaría al consumo del producto que eligió en bolivianos? Según los resultados, la mayor parte, con un 53%, indica que destinaría el producto entre 100 a 200 bolivianos. Luego el 26.5% destinaría el producto entre 200 a 300 bolivianos. Y por último, el 20.5% destinaría menos de 100 bolivianos al producto. Si usted es productor de los cultivos, ¿qué por ciento de descuento estaría dispuesto a ofrecer? Se puede observar que la mayoría de los encuestados, con un 61.5%, respondieron que estarían dispuestos a ofrecer menos del 5%, mientras que el resto, con un 37.5%, estarían dispuestos a ofrecer entre 5 al 10% de descuento. ¿Qué calificación le daría al producto que eligió en una escala de 1 a 5? Como se puede observar, según los encuestados, el 46% se encuentra satisfecho con los productos. Luego, el 45% tiene una opinión neutral y el 9% se encuentra muy satisfecho con los productos. Temas: Unidad 1. Introducción a la teoría de probabilidades. Probabilidad clásica. La primera pregunta es: ¿cuál es la probabilidad si se selecciona a una persona al azar y éste consume hortalizas? El resultado fue de 35%, es la probabilidad de que consumen hortalizas. La segunda pregunta es: ¿cuál es la probabilidad si se selecciona una persona al azar y éste consume frutas o cereales? El resultado fue de 65%, es la probabilidad de que consumen frutas o cereales. La tercera pregunta es: ¿cuál es la probabilidad si se selecciona una persona al azar y éste consume hortalizas y cereales? La probabilidad de que consumen hortalizas y cereales es del 7%. Unidad 2. Distribuciones de probabilidad para variables aleatorias discretas. Distribución binomial. El ejercicio es: la calificación de 1 al 5 del producto. Se toma una muestra al azar de 5 elementos, sabiendo que la proporción de éxito es del 20%. Calcular la probabilidad de que la calificación es exactamente 1. El resultado fue el 40.96%, es la probabilidad de que la calificación sea 1.
probabilidad de que la calificación sea de 3 fue del 5%. Es la probabilidad de que la calificación sea 3. Unidad 3. Distribuciones de probabilidad para variables aleatorias continuas. Distribución normal estándar. La primera pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de que el consumidor esté dispuesto a ofrecer por lo menos 3 bolivianos por el producto? El resultado es el 38.92% es la probabilidad de que el consumidor esté dispuesto a pagar por lo menos 3 bolivianos. La segunda pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de que el consumidor esté dispuesto a ofrecer a lo mucho 2,5 bolivianos por producto? El resultado fue el 43.14%. Es la probabilidad de que el consumidor esté dispuesto a pagar a lo mucho 2,5 bolivianos. La tercera pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de que el consumidor esté dispuesto a pagar entre 2,5 a 3 bolivianos por producto? El resultado fue del 17.93%. Es la probabilidad de que el consumidor esté dispuesto a pagar entre 2,5 a 3 bolivianos por producto. Continuando con la unidad 4, distribuciones muestrales, tamaño de la muestra en población infinita, cualitativa y cuantitativa. Primero, para calcular el tamaño de la muestra para una variable cualitativa, en este caso tenemos el tipo de cultivo que son las frutas. Reemplazamos los valores en la fórmula para calcular el tamaño de la muestra n en una población infinita. Sustituyendo los valores obtenemos n es igual a 380, que es el tamaño de la muestra para el cultivo de frutas. Ahora, para calcular el tamaño de la muestra para una variable cuantitativa, que es la cantidad vendida en kilogramos, reemplazamos los valores en la fórmula obteniendo un total de n igual a 872, que es el tamaño de la muestra para la cantidad vendida en kilogramos. En este ejercicio vamos a calcular el error máximo admisible entre el precio de la fruta y el precio del cereal, con un nivel de confianza del 95%. Los datos que tenemos son las medias, varianzas y tamaños de muestra de los precios de la fruta y el cereal. El valor crítico Z correspondiente a nuestro nivel de confianza. Usamos la fórmula del error máximo admisible, sustituimos los valores en la fórmula y realizamos los cálculos paso a paso. El error máximo admisible entre el precio de la fruta y el precio del cereal es aproximadamente 0.25. Esto significa que con un 95% de confianza, la diferencia en precios entre estos dos productos está sujeta a un error máximo de 0.25 unidades monetarias. Este cálculo nos ayuda a entender la precisión de nuestra estimación de la diferencia de precios entre frutas y cereales. 6. Prueba de hipótesis. En este ejercicio vamos a realizar una prueba de hipótesis para poder determinar si el promedio del precio de la fruta es igual a 3 bolivianos. Para resolver este ejercicio generamos 5 pasos. Como primer paso, el planteamiento del problema estableciendo la hipótesis nula y alternativa. Paso 2, nivel de significación. Paso 3, cálculo estadístico de prueba. En el paso 4 es la regla de decisión. Se formula una regla para tomar decisiones y se llegó a la conclusión como paso 5 que se toma una muestra y se llega a una decisión. Una vez finalizado el proyecto, llegamos a la conclusión de que existe una clara preferencia entre los encuestados por alimentos orgánicos. Los factores que más influyen en la elección de alimentos orgánicos incluyen la preocupación por la salud, la conciencia ambiental y la búsqueda de productos frescos y de alta calidad. Se observan variaciones en la preferencia por alimentos orgánicos según la categoría, siendo las frutas y hortalizas las más destacadas en la elección orgánica. La conciencia y preferencia por alimentos orgánicos varían según la ubicación geográfica, destacando ciertas regiones como líderes en la adopción de prácticas orgánicas.